Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por uniros a esta sesión tan especial para nosotros, para Cala Cran, y también muchísimas gracias en este caso a BOD por esta propuesta de charla tan amena y tan interesante, no solo para todos aquellos que se forman con nosotros, sino también para todo el círculo de seguidores que tenemos tan interesados en el ámbito de los libros, en el ámbito de la edición, de lo cual estoy segurísimo que podrán disfrutar y aprender cosas muy valiosas. Además, también podréis, en este caso los participantes, los asistentes a este acto digital, plantear determinadas preguntas que al final resolveremos de la mano de nuestros compañeros y profesionales. Desde hace más de 20 años, el sector editorial ha experimentado un cambio de paradigma abismal, por llamarlo casi, vamos, tremebundo, ¿no? Pasábamos de un modelo históricamente gobernado solo por los editores, por un modelo muy marcado, donde la impresión siempre estaba en manos de una tirada inicial o de sucesivas tiradas y reimpresiones, que los editores controlaban, digámoslo así, en función del stock. Muchos de los libros que hoy nos gustaría tener a mano, pues no lo están porque el sistema de producción no lo permitía. Pero en este gran cambio que todos estamos experimentando dentro del sector editorial, vamos a hablar hoy de un asunto importantísimo que es la impresión bajo demanda. Y qué mejor hacerlo de la mano de BOD, de Books, en este caso On Demand, y de Micaela Arnold, que es la responsable de Books On Demand. Muchas gracias, Micaela, por estar con nosotros, que bueno, es una empresa que lleva desde 1997 Exacto. haciendo su trabajo como mejor sabe y adaptándose a todas las circunstancias de los editores, pero también de todos los autores que se embarcan en el ámbito de la autopublicación, ¿no? Y son ellos mismos los que se encargan de gestionar la producción, impresión, distribución y comercialización de sus obras. Además de Micaela, también contamos con Laura Fernández, que es la Buenas. responsable del ámbito de la comunicación. Muchas gracias, Laura, por venir. Y estoy seguro que podréis entre las dos explicarnos un montón de cosas que podemos, en este caso, hacer con la impresión bajo demanda y también desterrar muchos mitos que hoy pueden estar circulando. Y además, en nombre de Cala Cran, tenemos a nuestra compañera Iciar Gómez, una experta en edición, gestión de proyectos, tutora de cursos de edición profesional, edición independiente, autopublicación y también una experta en el ámbito de la comunicación, con lo cual junto con Laura y con Micaela y bueno, un servidor, Alex Herrero, profesor de los cursos de corrección en su modalidad presencial y también editor, pues podremos aprovechar muchísimo esta conversación y estoy seguro de que podréis también, en este caso, los asistentes, plantear las dudas más frecuentes o aquellas que siempre habéis tenido rondando pues, por la cabeza, ¿no? Con lo cual, pues nada, contadnos, Micaela, Laura, ¿qué es esto de BOD y qué significa que es el fin de la impresión tradicional? O, Vamos a ver. adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestra participación, la invitación. Es un placer tener esta charla con ustedes esta tarde. Bueno, pues yo, en primer lugar, me gustaría presentaros BOD, quiénes somos, qué hacemos y qué tenemos que ver con la autopublicación y la impresión bajo demanda. Así que vamos a empezar con nuestra presentación. Como ya ha mencionado Alex, bueno, BOD no es una editorial tradicional en el sentido, sino que somos un proveedor de servicios de impresión bajo demanda y de distribución. Nacimos en Alemania en el año 97. Actualmente ya estamos presentes en 9 países en Europa y fuimos pioneros en la autopublicación. Hasta hoy en día ya han publicado más de 50.000 autores y más de 3.000 editoriales con nosotros. Y bueno, nuestro propósito en todos estos años sigue siendo el apoyar la libertad de publicación tanto para los autores independientes como para las editoriales.
¿Qué significa esto? ¿Cuál es el fin? Realmente para los autores es ganar tiempo, tiempo para lo que más les gusta, que es el trabajo creativo, el escribir. Y nosotros nos manejamos lo que es la producción y la distribución. Nosotros imprimimos desde un solo ejemplar, incluyendo también tapadura. Y nos preguntamos también, ¿existe o es posible una publicación sin riesgo? Y nosotros decimos que sí, sí que existe. Sobre todo porque con nosotros no es necesario una tirada mínima, sino que imprimimos, como he dicho, desde un solo ejemplar, reduciendo así los gastos de inversión iniciales y evitando la sobreproducción. Tenemos una disponibilidad digital, tanto en librerías físicas por todo el territorio español, como online en las librerías principales, ¿no? ¿Y cómo funciona este proceso dentro de BOD? Pues una vez que nos entre el pedido, da igual si es una librería física del barrio o online, imprimimos el libro, lo encuadernamos y en cuestión de 24 horas está listo para enviarlo al destinatario. Como ya he mencionado, nos encargamos de la distribución directa. Es decir, más de 4.300 librerías físicas por España y prácticamente todas las librerías online más relevantes y nuestra librería propia de BOD tiene disponibles los libros que se publiquen. ¿Cómo funcionamos? Pues nosotros mandamos los metadatos de cada libro a todos los catálogos y Logista Libros, que es nuestra distribuidora principal en España, es la que se encarga de llevar los pedidos a los sitios, ¿no? A todos los puntos de venta. Un ejemplo es el que vemos aquí de librerías grandes que colaboran con nosotros, ¿no? Y la idea sobre todo es que sea una compra accesible y cómoda para el lector. Para que conozcáis cómo funciona la producción dentro de BOD, os hemos preparado un pequeño vídeo donde podéis ver la producción por dentro, ¿vale? Así que vamos a verlo. Os voy a mencionar un par de datos que creo que son de bastante interés. Nosotros tenemos una planta de impresión, es la más grande de Europa. Tenemos más de 20.000 metros cuadrados disponibles y tenemos una capacidad de impresión de hasta 45.000 libros al día, ¿vale? Somos los únicos que imprimimos bajo demanda con tapadura y... ¿Desde un solo ejemplar? Eso, importante. Y todo gracias a que tenemos la maquinaria más nueva del mercado, ¿no? Nosotros tenemos un tiempo de producción tan corto gracias a que el proceso de impresión y encuadernación se une, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos ver parte del proceso. Es muy importante la calidad para nosotros, o sea, en cada paso de verdad que nos fijamos de que esté todo de buena calidad. Imprimimos tanto en premium como en impresión estándar. La diferencia ahí un poco es la intensidad del color que puedas tener en una u otra, ¿no? La estándar, que es un poquito más asequible, se recomienda más para lo que sería pues novelas de texto fluido, etcétera, y luego para lo que es pues eso, a lo mejor cómics o libros infantiles o libros de texto con muchas imágenes, entonces sí se recomienda la premium y tienen dos procesos distintos, por eso tienen maquinarias distintas también. Y aquí vemos cómo después de pegar el libro, una vez que esté encuadernado, tenga tiempo de secarse en este proceso para que directamente pase a la máquina de corte.
del libro para tener el tamaño final que desea, ¿no? Hay una clasificación de los libros luego para su distribución posterior con un sistema de bolsas que los lleva prácticamente al final del proceso, que es llevarlos a una especie de cesta para ya Enviarlos al distribuidor. enviarlos directamente, exacto. Y todo este proceso se hace hasta en 24 horas. Es también una oportunidad que tenemos todos, ¿no?, de ver cómo funciona una planta de producción por dentro, que no sucede todos los días, ¿no? Desgraciadamente no tenemos todos, nosotras sí lo tenemos abajo, pero no todo el mundo puede entrar cualquier martes por la tarde en una planta de producción de libros. La verdad que es espectacular ver cómo se fabrica esto en tan poco tiempo y sí. Pues visto esto, el cómo funciona la impresión bajo demanda con nosotros, de ver sus ventajas, nos preguntamos también a quién beneficia, si beneficia de verdad a todo tipo de editoriales, solo a los autores independientes, y aquí volvemos a decir que sí, que beneficia a ambos, y cada uno evidentemente con sus necesidades específicas, y aquí nos preguntamos tres cosas. Referentemente ahora a los autores, ¿por qué autopublica? ¿Por qué autopublicar con impresión bajo demanda? ¿Y por qué todo esto con VOD, ¿no? Entonces pasamos a hablar un poquito de los autores, el por qué debe o por qué puede beneficiarse de la autopublicación. Y sobre todo un autor independiente lo que busca es mantener el control, sea de los derechos de autor, sea del contenido, de su diseño, de fijar el precio, de tener el control sobre sus regalías. Estos son los principales puntos que tienen en cuenta y pueden influenciar de alguna forma u otra al precio de venta tenemos en nuestra plataforma, que luego la veremos un poquito, una calculadora donde puede, dependiendo de las características del libro y de la precio de venta, ver directamente cuál es la regalía que me llevo con estas características. ¿Y qué aporta la impresión bajo demanda a los autores? Ante todo, este método está en auge en Europa. Autopublicar con bastante calidad, con profesionalidad, y esto en los últimos años se ha estado viendo que ha crecido bastante. En definitiva, el tiempo que tiene un autor para dedicarse a su creatividad, a su marketing, a seguir escribiendo, el acceso fácil que nosotros le damos para distribuir su libro a todos los canales, mientras que nosotros lo único que hacemos es simplemente producir y distribuir. Él se puede desocupar de estas dos cosas, ¿no? Y la inversión en una producción de calidad y profesional, pues eso la verdad que llama también bastante la atención a los autores independientes. Es un poco el decir, la ventaja que le trae la impresión bajo demanda a un autor es el hecho de tú poder invertir ese dinero que a lo mejor invertirías en una tirada de 100, 200 ejemplares que luego tendrías que estar colocando, el tú decir, oye, pues mira, este dinero a mí me resulta más interesante invertirlo en una edición de muy buena calidad, de manera que tú tengas un producto final que se diferencie prácticamente en nada de un libro que esté editado por una editorial, y con teniendo en cuenta que esto va a hacer que ese producto sea más comprable y que llame mucho más la atención que el hacerlo de la otra manera, ¿no? De decir, venga, vale, vamos a hacer una tirada de 100, 200 ejemplares que luego tengo que ver si se venden o no. Reinviertes ese dinero en realmente hacer un producto que sí se vaya a vender mucho sin invertir dinero en ejemplares que a lo mejor no llegan a colocarse. Y las ventajas específicas de autopublicar con nosotros es que es una publicación individualizada y a su vez profesional, como ha mencionado ahora Laura también, ¿no? Los autores publican sus libros como quieren que se publiquen,
con el apoyo profesional por nuestra parte, siempre y cuando lo necesiten, ¿no? Aquí estamos para todo. Además, le ofrecemos una plataforma muy fácil de entender, es muy cómoda, ofrece herramientas de edición tanto para la maquetación como para la cubierta. Tienen bueno, eso lo veremos más tarde cuando lo tengáis delante. Aparte, los autores tienen, como ya he comentado, ese acceso fácil a la distribución, a encontrar su libro dentro de las más de 4.000 librerías físicas y todas las online que tenemos en España. Además, la internacionalización de su libro en el mercado anglosajón, ¿vale? Que no todos lo ofrecen. La conversión gratuita a ebook siempre lo ofrecemos. De manera opcional. Exacto, lo pueden elegir o no. Y al fin y al cabo es ese control absoluto de su proyecto, ¿no? Y de ver convertido lo que de verdad han soñado, de verlo realidad. Aquí vemos un pantallazo de nuestra plataforma donde tienen, como ya he comentado, el acceso a todos sus proyectos. Aquí empieza, digamos, el proyecto del libro. Tienen acceso a sus estadísticas, pueden ver las regalías que ya han recibido, las que quedan por cobrarse, las facturas que se le ha cobrado, las que no, los pedidos que se han hecho de su libro, ¿vale? Y bueno, aquí los últimos pedidos con fecha de dónde se ha comprado su libro. Así que es muy fácil esta plataforma y muy accesible. Bueno, y por último, hay una frase que nos gusta mucho decir, que es, no siempre el querer ganar mucho es sinónimo de éxito. Y muchos se preguntan, pero ¿a qué se refiere, no? Os queremos presentar 3 autores nuestros, cada uno con diferentes necesidades específicas cuando comenzaron con nosotros. Y bueno, por un lado tenemos el autor Nobel, el experto y el híbrido. El autor Nobel, aquí vemos a Manuel Huesca en este caso. Fue su primera experiencia editorial con nosotros, es autodidacta y él en verdad de profesión es camionero y durante sus viajes pues siempre soñaba con sacar un poemario y entre sus pausas, sus largas pausas, pues escribía sus poemas que al final publicó con nosotros y fue un bestseller su poemario. O sea, empezó sin tener ninguna idea y ahora está metido en el tema, de día sigue conduciendo y en sus ratos libres pues sigue escribiendo. Nuestro autor experto en este caso es Lino García, que ya lleva más de 15 títulos con nosotros. Y el autor experto normalmente escribe no ficción sobre temas en los que está especializado y quiere posicionarse como experto en su tema, ¿no? Y por último, el autor híbrido, que aquí presentamos a Amelia Jiménez, que es profesora de profesión. Y normalmente estos tipos de autores combinan la autopublicación con la publicación tradicional, es decir, que tienen experiencia en ambos. Y ella lo que dice de la autopublicación es el control que tengo sobre mis proyectos, ¿no? Eso es lo más importante para ella. Y ya ella se ha llevado ya bastantes premios editoriales, o sea, ya es una experta en este sentido. Y ahora le doy paso a Laura, que os va a hablar del otro grupo, que son las editoriales. Pues eso, una vez que terminamos un poco de hablar de los autores autopublicados, Micaela, yo creo que me estoy escuchando doble. No. ¿Seguro que no? ¿Soy yo la única? Madre mía, vale, ok. Intentaré no distraerme mucho yo sola. Esto estábamos hablando de los autores independientes, ¿no? De lo que siempre decimos nosotros, que vender mucho no vale como definición de éxito, porque en el momento en el que le preguntas vale mucho cuánto es, nadie sabe decirte un número determinado, ¿no? Y al final es un poco ver qué es lo que quiere cada uno conseguir con su libro, qué es lo que quieres. ¿Quieres
eres, yo qué sé, ginecóloga y quieres presentar un libro específico sobre lo que sabes, eres un autor experto, ¿no? O simplemente quieres presentarle a tu familia tu primer proyecto editorial. Tiene otro tipo de ilusión y tiene otro tipo de expectativas para lo que va a pasar con ese libro. Y una vez que terminamos un poco esto con las editoriales, o sea, con los autores autopublicados, pasamos un poco a las editoriales, porque como hemos hablado antes, nosotros ofrecemos nuestros servicios de impresión bajo demanda y distribución a todos los agentes del libro, incluyendo los más pequeños, que son los individuos, ¿no? Los autores independientes, como a las editoriales de todos los tamaños. De nuevo, aquí hablamos. Lo único que aúna a esas editoriales que pueden tener todos los géneros del mundo mundial, todos los intereses del mundo mundial, o tener 2 empleados o tener 200, es que todas tienen una visión a largo plazo, que pueden ver realmente lo que la POD le puede, la impresión bajo demanda, les puede ofrecer. Entonces, para empezar un poco, vamos a desafiar nuestra propia definición de impresión bajo demanda que hemos presentado antes, porque cuando hablamos de impresión bajo demanda, lo primero que se suele decir es, vale, pues es un tipo de impresión, puedes hacer una impresión desde un solo ejemplar. Y técnicamente es cierto, ¿no? Tienes una disponibilidad digital, es decir, no hay ningún ejemplar en el almacén, pero en el momento en el que alguien hace clic sobre un libro específico en el Corte Inglés, entonces a nosotros nos llega el pedido, lo producimos y lo enviamos. Pero esta definición a nosotros se nos queda un poquito corta. Y para las editoriales especialmente nos gusta hablar de que en realidad es una estrategia de publicación. O sea, no somos solo una impresión, sino que estamos ofreciendo una serie de oportunidades a las editoriales, entre ellas mantener los libros siempre disponibles, ¿vale? Es decir, lo que estaba hablando Alex en un momento, el que no haya nunca un libro que tú quieras comprar como lector y vayas a la librería y el librero te diga, oye, mire, disculpa, es que ese libro está descatalogado, hace 20 años que no se imprime y no lo vas a tener y ya está. Y te puedes ir a buscar un anticuario a ver si te lo encuentras, pero no vas a poder volverlo a tener, ¿no? Mantener esos libros siempre disponibles y, por tanto, también satisfacer las necesidades de todos los lectores que puedan tener interés en esos libros. Producir con un uso eficiente de los recursos, tanto un uso material, es decir, no producir en exceso libros que luego tengamos que tirar, sino también un uso eficiente de los recursos económicos de una editorial, ¿no? Igual que se puede decir, ¿vale? Un autor puede invertir ese dinero en imprimir 100 libros o en contratar una maquetación o una corrección del texto, podemos hablar de que un editor puede o estar haciendo esas tiradas de libros o puede estar poniéndolo en marketing, por ejemplo, ¿no? Y luego la posibilidad de diversificar nuestro catálogo y de innovar sin riesgo, ¿no? De apostar por autores noveles, de meternos en géneros nuevos que nos han parecido interesantes, pero que no sabíamos si iban a ser particularmente beneficiosos a largo plazo, ¿no? Entonces vamos a dar un pequeño listado de los 6 usos más comunes que se le pueden dar a la impresión bajo demanda. El primero, como estábamos hablando, que lo hemos mencionado ya un par de veces, son los títulos descatalogados. Un título que tú ya has producido, que tú ya has metido dinero en hacer toda la maquetación del libro. El libro está listo. ¿Por qué ibas a dejar de poner ese libro a la venta? ¿Por qué lo ibas a retirar? A lo mejor no hay un interés que tú digas, me merece una reedición del libro de 500 ejemplares o de 100 ejemplares o de 50, pero eso no significa que no haya ni una sola persona que se vaya a ver interesada por este libro después de unos años, una vez que ya no es una novedad, ¿no? Esto también está muy, muy relacionado con el mantenimiento de los derechos de autor. No hay nada que moleste más a un autor en esta vida que el editor le venga y le diga, oye, mira, hemos estado revisando este año nuestras prioridades y no vamos a tener que quitar tu libro de catálogo porque no se está vendiendo lo suficiente y no nos amerita meterle los gastos de almacenamiento, por ejemplo, que puede tener esos ejemplares. Le partes el corazón. O sea, yo creo que como editor no puede haber una cosa más triste que comunicar esto a un autor. Y evidentemente es algo que les hace sentirse muy mal y que es probable
o puede ser que lleguen a tomar medidas e intenten recuperar esos derechos de autor porque quieran que su libro se mantenga en el mercado. Entonces, con la impresión bajo demanda tendrías la posibilidad de mantener esa disponibilidad de ese libro sin necesariamente tener que plantearte tengo que invertir o no este año en ese libro del catálogo y así mantener también satisfecho a tus autores, que al final es una de las cosas más importantes de la labor de un editor, ¿no? La relación con ese autor. Pero no solo la impresión bajo demanda se puede aplicar a títulos antiguos de fondo de catálogo, sino que también podemos aplicarlos a novedades, a las primeras tiradas. ¿Para qué libros ameritaría o dirías tú mejor lo pongo en impresión bajo demanda que hacer una tirada grande? Pues para libros que no sabes que no sabes qué demanda van a tener, ¿no? Por eso es lo que estábamos hablando antes. Si es un autor novel que no sabes realmente cuál va a ser la acogida que tiene, o tú estás acostumbrado a hacer un catálogo siempre en tu editorial centrado en un género y quieres explorar cosas nuevas, esta es una manera de reducir, de minimizar tus riesgos, porque en realidad tú no estás metiendo más dinero, más inversión en este proyecto, más que en lo que es la edición del libro. Lo que hablábamos, ¿no? La posibilidad de hacer literatura experimental, de cualquier idea loca que se te pase por la cabeza realmente no tiene por qué quedarse en un cajón y decir, oye, mira, no podemos meter dinero en esto. Realmente sí se puede hacer y es una fórmula en la que realmente solo vas a tener beneficios, no vas a tener pérdidas. Más allá que, por supuesto, los costes de producción de ese libro en tanto en cuanto se refiere a la edición, ¿no? Y luego está lo que estaría en medio, ni la novedad ni el fondo de catálogo, sino cuando tenemos unos libros ya en el catálogo que llevan un tiempo, que se siguen moviendo, se nos acaba la primera tirada, se nos acaba la segunda tirada y cada vez empieza a ser más difícil calcular cuál va a ser el tamaño de la siguiente tirada que hagamos. No sabemos si realmente si hacemos 200 se nos va a quedar muy grande, si hacemos 50 a lo mejor se nos queda muy corto y tenemos que volver a plantearnos esta pregunta dentro de nada. Se habla siempre de que el éxito de este cálculo realmente es ni pasarse ni quedarse corto, ¿no? Ni invertir en una serie de libros que al final no se vendan y te acaban cogiendo que acaben cogiendo polvo en un almacén y de hecho generando gastos de almacenamiento. Ni tampoco no poder dejar a gente sin comprar ese libro y por tanto no tener esas ventas que se podrían producir. Y para eso está la impresión digital o la impresión bajo demanda, en la cual tú puedes puedes poner a imprimir ese libro de 1 a 1 o también puedes hacer tiradas pequeñas que se ajusten realmente a las necesidades que tú tienes. Si hay una librería que te está pidiendo 3 libros, haces una tirada de 3 libros y las envías y vas completando esas tiradas anteriores. Y por supuesto, evidentemente, el beneficio añadido de tener una actualización de contenidos constante. O sea, si tú por alguna razón te encuentras una errata en la página 73 de tu libro y dices, vaya por Dios, se nos ha escapado, eso no significa que te tengas que esperar a 100 ejemplares que están todavía allí con la errata que se tienen que ir moviendo porque no los vas a tirar, ¿sabes? Sino que dices, bueno, pues ya está, pues al siguiente me he dado cuenta ahora, lo que se han vendido hasta ahora es lo que hay, pero los siguientes sí que van a estar completamente actualizados. Y por supuesto, añadido a esto, se habla de la personalización, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las editoriales que hacen libros infantiles personalizados o también autores expertos que personalizan los libros para una academia específica, para un seminario, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer, si le parece bien a los participantes de esta sesión y de esta charla, un pequeño ejercicio, ¿vale? Alex y Iciar, por supuesto, estáis más que invitados a participar. Voy a ir presentando 4 perfiles específicos de agentes del libro y teniendo en cuenta los 6 usos que acabamos de discutir brevemente, vamos a intentar ver qué necesidades pueden tener y si podrían o no solucionarlas con la impresión bajo demanda. Pequeño spoiler, todo se puede, ¿vale? Voy a ir poniendo el primero. Esta Perfecto. sería... Voy a habilitar, Laura, Sí.
Para todos los asistentes, Ujú. la parte creo recordar que es de abajo, tal y como vosotros visualizáis esta sesión, tenéis un pequeño cajón con preguntas, de tal forma que nosotros las podemos ir resolviendo y así también podéis participar en este reto que nos propone BOD. Así que bueno, adelante Laura. Antes de nada, yo no veo esas preguntas. Si las puedes leer si van saliendo, Yo las voy me harías un leyendo. favor, ¿vale? Gracias. Perfecto. Pues eso, hablamos de una autora anónima que publicó una serie de libros muy populares hace 1 o 2 décadas ya, ¿vale? Y esos libros ya están descatalogados, la editorial no los sigue comercializando y la autora, evidentemente, pues como estábamos hablando de antes, está un poquito enfadada con la editorial y querría que esos libros estuvieran a la venta. ¿Qué es lo que creéis que pasa? ¿Qué es lo que puede hacer esta autora para intentar solventar su coyuntura? Bueno, Iciar, tú que eres profesora de edición, cuéntanos cómo funciona esto de los derechos, si ya se han cabreado o si ya se ha roto la relación. ¿Puede aprovechar la maqueta? ¿No puede? Gracias, Alex, por darme la palabra. Me moría de ganas ya. Bueno, este caso además me resulta muy llamativo porque son muchos los autores que, como decía Laura, que esto les duele mucho, ¿no? Y me decían, no entiendo por qué mi editor no quiere reimprimir si hay gente que me está diciendo que quiere comprar mi libro, Mm, ¿no? Y esto era, hace años, era muy difícil explicar, bueno, es que tiene que imprimir una cantidad y los estudios de rentabilidad, y el autor decía, ya, pero mis derechos están secuestrados, ¿no? Esto me lo han referido más de un autor y bueno, la solución aquí es de mano del editor sacar una publicación bajo demanda o de mano del autor, así ya tiene liberados los derechos, lanzarse directamente con la autopublicación. Es uno de los casos que, gracias a Alex, me tenía guardado para comentar al final al hilo de lo que había dicho Laura, porque es cierto que les cuesta mucho entender esta situación, que mm. afortunadamente ahora podemos solventar, ¿no? Pero es verdad que durante muchos años pues ahí se quedaba. Además, date cuenta de que, claro, el editor sabe lo que hay detrás de una edición y sabe los cálculos que tiene que hacer, pero el autor se la replanfinfla. O sea, el autor lo que quiere es que su libro esté a la venta y ya está, y todo lo demás es cosa tuya. Y esto además se complica, claro, no es lo mismo imprimir un texto como podemos hablarnos los editores de en blanco y negro, una tira de texto corrido y ya está, que dentro de lo que cabe el editor no podría plantearse con bastante más frecuencia o podría ceder bastante, ¿no? Hacer una reimpresión, aunque tuviera que hacer un mínimo de ejemplares, a que se nos haya descatalogado, ¿no? Un libro en tapa dura, a todo color, claro, eso sería ya como la ruina económica si solo hay que sacar unos poquitos ejemplares. Claro. Hay un apunte también que quería hacer con respecto a otras que habéis comentado, Micaela y Laura, y es que realmente cuando un libro muere y queda descatalogado, pierde toda oportunidad de seguir de alguna manera en el ajo, ¿no? En cambio, si de alguna manera permanece vivo, porque aunque solo sea un ejemplar por aquí, otro por allí, eso va moviéndose y ese libro Exacto. puede recuperar impulso en cualquier momento. De la otra manera, se cercena completamente su oportunidad. Y esto los autores también lo saben y los editores también, con aquellos libros que quisieran mantener vivos y no se pueden permitir. La verdad es que es una situación bastante trágica y es un poco absurdo que teniendo una solución tan fácil no se mueva más, la verdad. Si queréis, pasamos al siguiente perfil y lo comentamos también. Este sería una microeditorial, ¿no? Que como todos sabemos, pues es una editorial muy, muy pequeñita, a menudo con un personal de 1 o 2 personas. Esta en concreto es una sola persona, una sola mujer, que tiene, como todas las personas de este mundo, pues una serie de intereses, una serie de pasiones, y descubre a raíz de uno de ellos que apenas hay libros publicados para ese interés, por lo que decide publicarlos ella misma. Es lo que se dice descubrir un nicho. Vaya, que ya nos encantaría a todos. ¿Qué pensáis que puede hacer esta
esta autora que es esta editora que es una sola persona para poder llevar esta idea a la realidad. Tú, por ejemplo, Iciar, que eres editora todoterreno. Yo me los voy a resolver todos, Alex. Claro, todos ellos. Un placer. Bueno, pues esta circunstancia también me parece muy interesante. Primero porque yo creo que hay muchos libros que se han quedado en el tintero precisamente por criterios de rentabilidad. Y nos decía Laura, vamos más allá que la impresión de libro a libro, vamos a una estrategia de publicación. Yo diría que en casos como este, tanto la microeditorial como algún otro a lo mejor que Laura nos va a poner ahora, de lo que podríamos hablar es que realmente la impresión bajo demanda lo que permite es una nueva forma de entender la rentabilidad editorial, ¿no? De manera que libros que no eran viables para ciertas editoriales, bueno, ya sabemos que si entra dentro el cálculo de la tirada, pues hay libros que a lo mejor una editorial no se puede permitir para que sean rentables, tienen que ser mínimo 200 ejemplares, tal. De esta manera, cualquier editorial puede permitirse no solo algo arriesgado porque hay poco público, ¿no? Sino que también puede permitirse esos libros que le encantaría sacar, pero que no puede sacar hasta que no tenga otro que compense la pérdida o la lenta recuperación del beneficio que puede sacar, ¿no? Y aquí hay una parte muy interesante y es que igualmente al liberar al autor y también a las editoriales en estos títulos tan concretos y de tiradas que tienen que ser tan pequeñas o prácticamente bajo demanda, ¿no? Es verdad que al liberar de las obligaciones de distribución y de logística y de stock, las editoriales y los autores se pueden dedicar a hacer visibilidad online. Esto significa que si este libro en Madrid lo comprarían 3 personas, pero en toda España o en Latinoamérica lo comprarían 100, si tú tienes que imprimirte 100 ejemplares y venderlos en una presentación en una cafetería al lado de tu casa, ¿no? Estás haciendo una visibilidad muy pequeña que para libros de este tipo a lo mejor no consigue capilarizar de la misma manera. Mientras que si puedes dedicarte a hacer una visibilidad en redes sociales, puedes llegar a lo mejor a un público de forma capilar que resulta que hace muy rentable, ¿no? Y aquí entraríamos en lo que hemos dicho antes de un libro que está vivo y que capilariza de esta manera, tiene muchas más posibilidades de saltar y de ser un nicho se convierte en algo de culto, ¿no? Y ya salta al bestseller. También esto quizá concordaréis conmigo, en este caso como editores, ¿no? Iciar contaba una cosa muy importante, que es recuperar una inversión para poder continuar. Claro, lo loable en el sector editorial no es montar una editorial, es no cerrar. Es decir, porque se estima que las editoriales nuevas duran apenas un año. La edición es una carrera de fondo y la clave está en aguantar, tener un buen ritmo, hacer todas esas planificaciones y claro, si llega un momento donde yo la variable impresión-distribución no tengo que planteármela salvo con un coste muy reducido o, claro, al ser impresión bajo demanda, es un coste proporcional que se va a ir en este caso se va a ejecutar cuando haya un beneficio y no a riesgo, por cuenta y riesgo del editor. Esto a nosotros como editores también nos permite generar un catálogo editorial y una planificación editorial y una viabilidad de todo el proyecto mucho más estable, vamos a decirlo así, o donde el riesgo de decir es que ahora hacer una inversión de no sé cuántos mil euros en impresión y costes de almacenamiento, como se pueden ver aquí a mi izquierda, claro, eso se ve reducido. Entonces, si los gastos se reducen notablemente, eso significa que de todo el monto que yo tengo, puedo continuar en este caso un poco más de tiempo de lo planificado, de lo previsto, si no tengo que ir haciendo ese desembolso y mi proyecto puede ser incluso más viable. Y puedes tener el catálogo soñado, porque muchas editoriales quieren publicar libros, títulos que culturalmente consideran que tienen que estar, pero a lo mejor no pueden abordarlo dentro del plan anual, como dices, Alex, o incluso tienen que dejarlo guardado en un cajón, ¿no? Sí, o incluso a lo mejor donde por distintas circunstancias, como hay que determinar
cantidades específicas para varias partidas, si yo reduzco el número de partidas totales y tengo el monto para el proyecto, pues a lo mejor puedo hacer unos diseños de mejor calidad. Puedo hacer, en vez de una corrección ortotipográfica, puedo meterle 3, o puedo poner, en este caso, pues las cuestiones de diseño, cosas que, claro, si la impresión ya tengo asegurada esa calidad, pues lo que van a hacer es hacer el libro todavía más resultón y más profesional. Efectivamente, yo creo que habéis profundizado mucho más de lo que nosotros habíamos hecho con esto, que era en realidad una persona que está empezando, ¿no? Que realmente no llega, que hay también que entender, en el caso de este ejemplo en concreto, que luego lo vamos a desarrollar, es una persona que realmente no se ha dedicado a la edición nunca antes, que no tiene el conocimiento necesario como para decir qué es a lo que me voy a enfrentar en los próximos años si yo quiero dedicarme a esto en serio, ¿no? Pasamos a un tercer perfil, que sería, pues vamos de pequeño a grande, una editorial mediana, pero de muy largo recorrido, que lleva pues varios siglos funcionando y que está buscando un poco renovarse, está buscando darle vidilla a su catálogo y hacer cosas nuevas. Pero en concreto lo que está buscando son nuevas oportunidades de desarrollo de su negocio. No necesariamente diversificar, pero a lo mejor sí encontrar otras soluciones que pueda llevar a cabo con su editorial. ¿Qué se os ocurre que podría estar, si estuvierais en esta editorial Bueno, y yo creo fuerais, que os acaban de puede, llevas un año en esta editorial que lleva no sé cuántas décadas y te dicen, venga, tú, la nueva, danos ideas frescas? ¿Qué dirías? yo creo que pueden arriesgarse, por ejemplo, a abrir una nueva colección. Ujú. A lo mejor incluso una colección que sea de algún tema de mucha actualidad, ¿no? Y no sabes a lo mejor el recorrido que puede tener, no quieres pues implicar tampoco gran parte del remanente que tienes en la editorial porque no sabes el resultado que va a tener. Y claro, al ser de actualidad, es verdad que puede venderse muy bien al principio, y esto no es la primera vez que pasa. Cuando vas a hacer la reimpresión, te comes todos los ejemplares. Pues la primera tirada muy bien, las expectativas están muy altas, y resulta que con los temas muy actuales, a veces pasa esto, caen a la velocidad que han subido, ¿no? Pues una muy buena manera de iniciar esta colección sería iniciarla un poco bajo demanda, incluso asociando un poco el movimiento en redes sociales prácticamente según se vaya pidiendo. Mira, es que además se me está ocurriendo que se puede poner un contador de los libros que van pidiendo y uno a uno cómo va subiendo para que se contagie un poco por las redes sociales el tema. Por ejemplo, con una colección, pero podría ser en realidad, como hemos dicho, con cualquier título un poco más arriesgado, pero que por el nombre de tu editorial, por tu catálogo, porque consideras que tiene que estar, pues quieres tenerlo, ¿no? Pero no lo puedes tener al mismo nivel porque la viabilidad no se corresponde con los parámetros de tu editorial que tienes el resto de los títulos. También cuantísimos títulos tendrás, hombre, desde 1707, antes de la fundación de la RAE, cuantísimas reformas ortográficas habrá habido, cuantísimos libros tendrás hiperdescatalogados, quizá incluso muchas ediciones puedan actualizarse si el mercado lo demanda, si funcionaron bien, si a lo mejor ahora pues a un autor se han ido publicando distintos libros de él, pues a lo mejor una pentalogía, una tetralogía, o vamos, una trilogía, pues vamos, casos cercanos que conozco de un gran grupo editorial que tenía los derechos de los 4 libros del autor, pero para allá por 1980, y ahora han dicho, volvemos a sacar un compendio, en este caso la tetralogía, en un único volumen, con lo cual ya no solo, como muy bien dice Iciar, es experimentar, sino también ya lo que tengo y que ha ido funcionando, que podría volver a funcionar por la coyuntura y situaciones en las que nos encontramos, pues volver a darle salida. Yo, Alex se va Alex, acercando mucho, debo decir. una cosa que has dicho, Alex, y que antes ha dicho también Laura, lo de corregir erratas, en nuestra faceta de edición nos parece un lujo, pero en nuestra faceta de correctores, quiero decir que la errata también
como lector corrector o lectora correctora, fascina encontrarla, ¿no? Es especial un libro en el que se ha colado. Habrá que dejar algún adrede, entonces. Sí, siempre. Algo se tiene que quedar para que quede ese saborcito, pero Gincana mundial de libros con erratas. algo así. ¿Dónde está? Sí, sí. Bueno, pues vamos al último y ya vamos resolviendo. La más grande, una gran editorial. Muchos empleados, muy especializados en cada uno y esta ya se conoce la POD, pero bueno, de aquí, pero de pe a pa. O sea, lo tiene súper aplicado en su estrategia, ya ha reactivado sus descatalogados, pero está de nuevo también, como a menudo hacen las grandes editoriales, siempre buscando otra vuelta de rosca y nuevas oportunidades de desarrollo para crecer, crecer y crecer. ¿Qué pensaríais vosotros? ¿Qué le queda? ¿Qué nos queda ya de evolución de la impresión bajo demanda? Pues yo diría, por empezar, en este caso, claro, si queremos colonizar el mundo, los costes se reducen notablemente si directamente, si quiero llegar a países como México, Colombia y demás, no tengo que pagar los envíos, no tengo que gastar todo, en este caso, la partida correspondiente o hacernos descuentos enormes a los otros distribuidores, obviamente descuentos que son grandes por los costes que tienen. Entonces, claro, si quiero dar ¿no? el salto al otro lado del charco con mis títulos y aprovechar los más de 550 millones de hispanohablantes que tengo allí frente a los 47 que tengo aquí en nuestro país, pues claro, este podría ser una muy buena opción. No sé Podría qué. ser, podría ser. Yo además diría que, mira, viendo que, bueno, que es una editorial que ya lo tiene todo controlado y lo que haría sería estudiar los libros a modo así de Cool Hunter, ¿no? De buscar la tendencia y explorar ahí con pruebas, ¿no? Para ser el primero que tenga el próximo bestseller, ¿no? Y estar ahí bien posicionado, primero con pruebas, con tiradas muy pequeñas o bajo demanda, tanteando un poco el pulso de las redes, lo que pide la gente, lo que está dispuesta a leer, y en el momento en el que has conseguido dar con algo que ves que cunde, ahí ya lo tienes. Atacar. Pues esto, no sé si hay algún comentario que hayan dejado los participantes. Nos ha comentado Azul Salgado que exacto, que colecciona libros con fallas, con falta. Entonces le he preguntado por cuál es la más curiosa que haya podido encontrar. Y está todavía pensándoselo. Si no, podríamos hacer incluso tiradas de libros con erratas Con específicas. erratas. Uy, esa es muy buena idea en realidad. Hay que dejar alguna siempre. Ya sabemos que la errata más evidente la encuentra siempre el lector menos indulgente. El que abre el libro y dice, esta. Y dices, madre mía, hemos revisado no sé cuántas veces este texto. ¿Cómo puede ser? Pues ahí está. Si queréis, o sea, evidentemente todas las especulaciones que estamos haciendo aquí serían posibles, pero en realidad estos 4 casos son casos reales que trabajan con nosotros. Entonces, si queréis, vamos desvelando un poco en qué ha sido inspirado esas pequeñas descripciones. Son todos casos internacionales, porque como hemos dicho, llevamos desde 1997 en Europa, entonces una gran parte de nuestras editoriales son europeas, son de fuera de España. Vamos a empezar por el norte del todo y nos vamos a ir a Finlandia. Y aquí vamos a hablar del caso de la autora y de la editorial que trabaja con nosotros, porque en realidad esta autora no se decidió por la autopublicación, aunque era una opción perfectamente posible. Estamos hablando de Markki Mariani, que espero no estar, y probablemente estoy destrozando su nombre con brutalidad, pero esta escritora hizo una serie de libros infantiles, la saga de la niña Mintu, en los años 70. Este libro fue un bombazo, fue una revolución en su momento, porque fueron los primeros libros infantiles que empezaron a hablar de cosas cotidianas. No de fantasía, sino realmente de una vida de una niña que podría ser la vida de cualquiera de los niños que estaban leyendo o a los que le estaban leyendo este libro.
Y la editorial que trabaja con nosotros se llama Entamo, pero en realidad los libros de la niña Mintu han pasado por muchas manos, en concreto por 3 editoriales distintas. En los años 70, Marianne empezó con, Mikey empezó con la WSOI, una editorial muy grande finlandesa con la que tuvo su bombazo y su gran momento. Y en un momento dado, por razones que nosotros desconocemos, decidió seguir publicando libros después de una pausa de esta saga, pero no con ellos, sino con una nueva editorial que se llamaba Otava. Entonces, pues eso, no sé si, la verdad es que no sé con detalle, pero imagínate que terminó la saga con el número 7 y luego, no, de hecho creo que fue con el número 7, y luego el 8º, el 9º, el 10º, los estuvo ya publicando con Otava. Pero claro, ella decía, bueno, ¿qué pasa con mis 7 primeros libros de esta saga, los originales, los clásicos? Y la WSOI no quería seguir invirtiendo, lo que llevamos hablando toda esta presentación, en tiradas de este libro y en moverlo, y estaban completamente descatalogados. Entonces, Mikey, que por lo que parece es una mujer de armas tomar, se metió en unos jaleos impresionantes legales para efectivamente volver a recuperar sus derechos de autora, y se los llevó, esta vez no a Otava, no me preguntéis muy bien por qué, y se los llevó a una editorial muy, muy pequeñita, una microeditorial que lleva una sola persona, que es Entamo. Y Entamo hace toda la publicación de sus libros, de todo su catálogo, siempre bajo demanda. Entonces, al recibir ese tesoro que fue los derechos de autora de Mikey Hariane, le vio el potencial que la WSOI había fallado completamente en ver y efectivamente los devolvió al mercado. Y cuando lo hizo, dijo, vale, pues es un libro infantil, lo vamos a hacer con tapa dura y con páginas a color, evidentemente, pero no me quiero columpiar. No me quiero columpiar porque no sé en realidad cómo lo va a tomar, porque han pasado 3 décadas desde que este libro estaba grande y tampoco quiero... Entonces, voy a ponerle un papel de 90 gramos. Y cuando empezaron a venderse, empezó a recibir muchísimas quejas de las personas que los estaban comprando, porque daos cuenta de quiénes estaban comprando este libro. Habían pasado 3 décadas. Eran los niños a los que les habían leído estos libros de pequeño y que ahora tenían sus propios niños. Entonces, para ellos era una compra súper nostálgica. Y no querían un papel de 90 gramos para su compra nostálgica. Entonces, cuando recibió los correos y las reseñas, supongo, de los lectores, lo que hizo fue cambiarlo y le puso un papel estucado de 200 gramos. Y eso lo pudo hacer desde el momento en el que hizo el subir los nuevos archivos. El siguiente que salió ya estaba con el papel que estaba pidiendo la gente, ¿no? Entonces, lo que vemos es que con su estrategia, Entamo consiguió 3 cosas. Primero, satisfacer una demanda del mercado de darle a los lectores lo que ellos querían, erradicar el descatalogado, reaccionar también al feedback de esos lectores, y podemos ver, y lo ha hecho durante la última década, que muy probablemente mantendrá los derechos de una autora que no es particularmente conocida por quedarse quieta, y lo hará porque ha conseguido lo que la WSOI no supo hacer, que es mantener ese libro vivo y mantenerla a ella contenta, ¿no? Me parece, Laura, que tenemos una pregunta y como tampoco tenemos mucho tiempo, antes de que nos resuelvas el resto de casos, que la verdad es que son súper interesantes, creo que si le di al botón de responder en vivo, Claro. nos va a grabar esta respuesta. Lucía nos da las gracias por la conversación y nos dice, para un centro de formación que edita libros, no para venderlos, sino para distribuirlo a sus alumnos, ¿qué ventajas tendría BOD frente a imprimir sus libros educativos en una imprenta cualquiera y distribuirlos ellos mismos? La personalización, para empezar,
era lo que estábamos hablando antes, ¿no? Si tú haces un libro al que quieres, yo qué sé, te podrías ir tan lejos como para ponerle el nombre de cada alumno a cada uno de ellos, porque realmente estás haciendo un libro a libro, ¿no? O podrías ponerle el año en el que estás haciendo este curso, el nombre del curso, del profesor, y hacer exactamente el número de libros que tú necesitas. Si tú tienes 25 alumnos, haces 25 alumnos. Si se apunta uno que no estabas teniendo en cuenta a última hora, haces un solo ejemplar. Es la flexibilidad que te da en este caso, diría yo. Supongo que también, incluso, ¿no? Dependiendo, personalizar algunos contenidos por... También podrías hacerlo, sin duda alguna, claro. mandar siempre el mismo archivo y decir, ahora me sobraron 3 del año pasado, ¿no? Sí, Y ahora hemos actualizado algo, pues... yo recuerdo en una feria, en un Liber, el último, Ujú. estuve hablando con un editor de libros infantiles, pero no eran libros infantiles como cuentos, sino libros de actividades. Y tenían cada uno un código de QR personalizado que les permitía entrar a un acceso web de un curso, ¿no? Y tú podías ir haciendo las distintas cosas con el libro y con el acceso web que solo se podía usar una vez, ¿no? Por compra de libro. Claro. Bueno, Eso pues también nada, sería una opción. cuéntanos, Laura, cómo siguen El el resto. siguiente, ¿no? Estamos intrigados. Ahora nos vamos a Austria. Y este es, si os acordáis, el caso que estábamos hablando de una microeditorial que es una sola mujer que lo lleva todo. Este es el caso de Carolina Plaza, que fundó en 2007 la edición Hirnburg. Y lo que vemos es que ella descubre un nicho de mercado, un interés que no está cubierto por otras editoriales, y es un interés muy personal para ella porque tiene que ver con el tema de abortos naturales y de partos en casa. ¿Vale? Es un tema que a ella le toca mucho personalmente y descubre que no hay suficientes libros que toquen el tema y ella decide llevarlo para adelante, pero sin tener ningún tipo de experiencia editorial previa, aunque empiece a formarse ahora y desde luego sin tener tampoco una inversión o sea, la disponibilidad de hacer una gran inversión para llevarlo a cabo, decide pues precisamente hacerlo todo bajo demanda con nosotros. De esto han pasado ya unos años y empezó con un catálogo muy pequeño y como podemos ver en su web, ahora ya tiene 177 títulos, todos los cuales siempre están bajo demanda desde un primer momento y por tanto nunca van a estar descatalogados, siempre se van moviendo y van dando beneficios, y además ha conseguido diversificar un poco su catálogo de manera que sigue tocando tema infantil, pero por ejemplo si vemos los 3 libros que tiene ahí, los primeros que son libros infantiles, están muy con el tema, pero ya no son libros para adultos, sino que son libros para niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos el segundo que se llama Abschied von Mama, despedirte de tu madre, que es un caso muy específico para niños que hayan perdido a un padre o que estén en proceso, ¿no? Son temas muy específicos que muchas editoriales no se atreven a tocar, pero para los que hay una necesidad, porque el caso es que hay personas que se encuentran en esa posición. Y Carolina ha sido capaz de darle a esas personas unos libros que satisfacen su necesidad sin realmente ponerse en peligro ella misma ni tener que quedarse en bancarrota, ¿no? De hecho, ahora mismo Edition Hirnburg es uno de los clientes editoriales más importantes para BOD a nivel de beneficios y llegan a las 6 cifras anuales. ¿Vale? O sea que le va bastante bien para ser una persona. Después nos vamos a Noruega con Gyldendal. Y Gyldendal es esta editorial antiquísima, fundada en 1707, ¿vale? Y que por tanto, como decía Alex, tiene un fondo de catálogo, pero vamos, es que no te lo puedes imaginar. Y lo hemos llamado un poco también por darle un poco de drama, Gyldendal y la salvación de los libros olvidados. Gyldendal es una editorial que tiene
como hemos dicho, un fondo de catálogo enorme de libros que hace muchos años que no se pueden encontrar en ningún sitio, y en un momento dado se dan cuenta de que no hay ninguna razón por la cual no tener esos libros en movimiento. Y ahora vamos a pasar un poco a ver un gráfico, no os asustéis mucho, en el que vemos precisamente cuál es el ciclo de vida de un título, ¿no? Entonces vemos que en un primer momento, cuando ese libro es una novedad, cuando acaba de nacer, es el momento de demanda más alto, y ahí es cuando vamos a hacer unas tiradas iniciales que nosotros habremos calculado según nuestra estrategia para ver cuánto lo podemos mover y cuánto van a pedir las librerías, etcétera. Luego, conforme va pasando el tiempo y vamos avanzando en su ciclo de vida, esa demanda va bajando ligeramente y la vamos complementando, como estábamos hablando, con reimpresiones y reediciones que se pueden hacer tanto en offset como en el momento en el que ya la demanda se ve en un momento crítico. Por ejemplo, por aquí ya podríamos empezar a plantearnos si queremos ir haciéndolo con impresión bajo demanda o con impresión digital, ¿vale? A lo mejor de eso, 100, 50, 20, 10 ejemplares, y finalmente llega un momento en el que vemos que no hay suficiente demanda como para meritar una reimpresión y lo pasamos todo directamente a impresión bajo demanda, y ahí sería donde veríamos el fondo de catálogo. Entonces aquí Gyldendal, que efectivamente tenía millones y millones de libros en el catálogo, decidió ponerlos todos a una. ¿Por qué he decidido ponerlos todos? Pues un poco por lo que estábamos comentando antes, porque en realidad tú ya has hecho la inversión con ese libro, tú ya has tomado la decisión de que ese libro merece ser publicado, has pasado por todo el proceso creativo. La decisión en realidad de si ese libro merece la pena o no está en el mercado, ya la tomaste hace mucho tiempo. Y lo que vio precisamente Gyldendal al hacer esto fue que todos sus libros se vendieron al menos una vez, excepto, creo que fueron, no tengo el número, vamos, un 7% de los libros que puso bajo demanda, que resultaron ser además libros de software, ¿vale? Que efectivamente pues, se quedan desactualizados muy, muy rápidamente. Y estos libros no solo se dieron cuenta de que efectivamente habían tomado una buena decisión a la hora de ponerlos otra vez en circulación, sino que realmente tenían que ponerlos bajo demanda, porque como vemos, el 79% de esos libros se vendieron menos de 100 veces. Una tirada de 100 ejemplares ni siquiera es una tirada grande. Entonces, no les hubiera merecido la pena. Imagínate que tú llegas y dices, no, venga, vamos a hacer 100 o 50 y ahora tienes esos ejemplares cogiendo polvo que tú dices, pero ¿para qué he hecho esto con mi vida? Pero claro, si tomas la decisión contraria y dices, no, estos libros no los movemos, te hubieras perdido todas las ventas que al final Gyldendal sí se acabó recibiendo, ¿no? Y esos beneficios. Y el último caso sería l'Harmattan, que es una editorial francesa, es una editorial muy grande, francesa. De hecho, creo que está en el puesto 10º en cuanto a números de títulos publicados, si no me equivoco. En cuanto a números de títulos publicados cada año, cuentan con un catálogo enorme también, no necesariamente largos, están especializados en no ficción. Y l'Harmattan oyó hablar de la impresión bajo demanda y fue adelante con esa idea, y de hecho lo que hizo fue automatizar su proceso de una manera muy eficiente, en el cual decía, vale, todo título que llegue un momento en el que los últimos 12 meses no haya vendido más de 20 ejemplares, destruimos todos los ejemplares que tenemos, todas las existencias, y lo pasamos directamente a impresión bajo demanda, de manera que también simplifican ese proceso de toma de decisión. ¿Qué hacemos con este libro? ¿Lo ponemos o no lo ponemos? ¿Vale? Y una vez que ya lo hizo en Francia, evidentemente, y dijo, esto a lo mejor se puede hacer en otras partes también. Y ahí fue donde vio su oportunidad de desarrollo de negocio, es decir, es que a lo mejor no tiene por qué estar solo disponible en Francia. ¿Qué pasa si me voy a Alemania? Y ahí veis, sin números, pero con proporciones de sí mismo, desde el momento en el que empieza en mayo del 2020, como hay un crecimiento absolutamente exponencial con respecto a las ventas que hace, esto solo en Alemania.
¿vale? Un mercado que a lo mejor antes ha dicho, bueno, pues podría parecerme interesante, pero no me atrevo porque no lo conozco, no sé con quién lo tengo que distribuir, no sé dónde va a estar, no tengo ni idea, no tengo tiempo ni nadie que se encargue de esto, no sé qué hacer. Ponlo bajo demanda, si sale, sale, y si no sale, no pierdes nada. Y esto es particularmente interesante por lo que estaba hablando Alex, ¿no? Por la cantidad de hispanohablantes que hay en el mundo, también por los hispanohablantes que se van moviendo, por los flujos migratorios, ¿no? De personas que están migrando pues, a Francia o Alemania, y en el que hay cada vez una demanda mayor de libros en alemán. De hecho, nosotras, tanto Micaela como yo, estamos en Hamburgo. Yo no puedo comprar libros en español en Hamburgo. Porque no hay. Entonces, el que llegue se come el mercado, porque es el que encuentras. Y ¿Vale? muchos editores también nos planteamos, dependiendo de los países, si hacemos los envíos o buscamos la distribución por los altos costes que nos supone poder enviar los libros para allá, que merma, en este caso, aunque ya los costes de envío suelen ser bastante más elevados para el librero, si es un lector particular, aún así, toda la parte que absorbe la editorial perdón, de dichos costes es tan numerosa que a veces uno se plantea si le merece la pena o no. Claro, en este caso todo esto va siempre incluido dentro del precio de venta del libro, con lo cual no te tienes que plantear esa tesitura para nada. Y ya estaríamos. Vamos a hablar de algunas preguntas frecuentes que hemos comentado ya hasta cierto punto de manera breve. Aquí vemos otra versión de lo que sería el gráfico que hemos visto antes, la misma curva, ¿vale? Lo que vemos de diferencia es esa pequeña casa que en realidad es el almacén, ¿no? Donde vemos realmente lo que está ocupando esos libros que nosotros, esas existencias que no estamos moviendo. Y además lo que vemos es que esas editoriales que tienen visión, esas editoriales que es lo que aúna a todas las editoriales que empiezan a hacer impresión bajo demanda, es que son capaces de ver el uso de la impresión bajo demanda antes siquiera de lanzar la novedad, antes siquiera de lanzar una nueva publicación. Y esto es clave, esto es muy necesario, que uno se lo plantee desde un primer momento, porque hay una serie de pasos que te van a solventar la vida si los has hecho ya. Por ejemplo, el que incluyas la impresión bajo demanda en los contratos con autores, ¿vale? Y hablábamos, no sé si Iciar, si tienes algo que comentar al respecto, pero hablamos también de se ven muchos contratos en los que se dice condición sine qua non para que se mantengan los derechos, que haya no sé cuántos ejemplares. Y esos ejemplares no tienen por qué necesariamente estar en la librería, es que a lo mejor está en el almacén, pero es necesario que haya, ¿no? Y tú dices, ¿por qué? Si es que no tiene sentido, si es que ese libro no lo está comprando nadie. No tiene más sentido decir, mientras que ese libro sea comprable, lo formulas de esa manera, y mientras que ese libro esté bajo demanda, tú mantienes los derechos de autor. Es una cosa que te tienes que plantear mucho antes de decir, pues mira, ha bajado la demanda y ahora lo metemos, ¿no? Antes de crear los archivos del libro. Y con la creación de los archivos del libro, por supuesto, te soluciona la vida mucho, te la facilita preparar los archivos de impresión tanto para offset como para impresión bajo demanda, porque evidentemente con la impresión bajo demanda, y ahora lo vemos brevemente, hay una serie de estandarizaciones que tienes que tener en cuenta. No vas a tener las mismas opciones que tienes en offset. A lo mejor no le vas a poder poner ese brillito dorado del título en la portada. Es lo que hay. Eso no significa que no tengas que dejar ese libro. Vale, si no es con el brillo ya no lo ponemos. Entonces, en el momento en el que ya los tienes, esos archivos preparados, y cuando tú tomes la decisión, no te tienes que parar y balbucear y ver, vale, y ahora qué, y ahora tengo que volver a contactar con el diseñador gráfico que hizo esto, y ahora vamos a no sé qué. Ya lo tienes. Lo subes y está hecho. ¿Vale? Yo, muy brevemente, por alusiones, Laura, efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Y es cierto que es una oportunidad desde el punto de vista del autor, que lo había dicho yo, y desde el punto de vista de la editorial también, como tú dices, ¿no? de poder retirar stock y liberar, y del autor. Y en cuanto a que no podemos hacer todo, ¿no? Con la impresión bajo demanda,
Pero fíjate que hasta hace poco no podíamos hacer tampoco tapadura. También es Y ahora verdad. ya podemos. A ver O sea que se lo que andará, se puede ¿no? hacer dentro de... Tienes toda la razón, tienes buen apunte. Y luego ya para terminar eso, hablábamos también de es más sostenible o es menos sostenible, cuál es la huella de carbono de la impresión bajo demanda. Hablamos de un modelo que es más sostenible por definición, está claro, ¿no? O sea, estamos haciendo un uso mucho más inteligente de los recursos físicos que se necesitan para la producción de un libro. Y además, no estás teniendo un exceso de producción que de nuevo, y esto creo que es una situación bastante dramática que conocen muchas editoriales, te pueden volver en forma de devoluciones y destrozarte bastante las cuentas que tú hayas hecho. Y esto es una cosa que con impresión bajo demanda no vas a tener, porque no hay una librería que te está pidiendo un número específico de ejemplares y luego dice, oye, mira, que no se está moviendo tanto como yo creía, te los devuelvo. Sino que Claro, realmente es que ha habido un lector que ha venido a decir, oye, Paco, dame este libro, por favor. Eso todo es eso son, otro... son compras en firme, con lo Claro, cual ese miedo que cuando llega el mes de febrero y el mes de julio estamos los editores que ya no sabemos qué hacer, con esto se reduce. A cero, vamos. a cero, no te va a devolver. Y luego ya lo que podemos decir desde BOD es que evidentemente continuando con este modelo que por definición es más ecológico, intentamos también como empresa, ¿no? Hacer todo lo posible para que nuestra producción sea lo más sostenible posible e ir mejorando cada año. Entonces tenemos un compromiso para reducir nuestro consumo eléctrico todos los años. Evidentemente toda nuestra producción de libros es con sello FSC. Y además, desde el 2020 hemos cambiado los procesos de producción y de empaquetado para renunciar al plástico con los libros de tapa blanda. Y estamos buscando soluciones para libros de tapa dura porque se dañan un poquito más. ¿Vale? Y luego al final es lo que hablábamos antes de hasta qué punto hay esa estandarización, que como bien ha puntuado Iciar, ya veremos. Yo hablo de cómo estamos ahora y ya hablaremos dentro de un par de años a ver qué ha pasado. La verdad es que un lector o lectora, a lo mejor el editor se da cuenta porque ha tenido que reducir al detalle dorado, pero el lector te puedo asegurar que no se da cuenta, que no nota ninguna diferencia entre si ese libro sea impreso en offset o sea impreso en impresión bajo demanda. Si estuviéramos todos en una sala, os traería ejemplares y os diría, oye, mira, tócalo, huélelo, dime que no es exactamente lo mismo. Desgraciadamente hoy no podemos hacerlo, pero quizá en otra ocasión sí. Y eso, lo que estamos hablando, evidentemente, sí hay una estandarización mínima que hay que tener, ¿no? Particularmente lo que se muestra aquí en la pantalla son estandarizaciones que ofertamos a los autores. Con las editoriales tenemos un poquito más de flexibilidad porque suelen tener un mayor volumen. Entonces lo que hemos hecho ha sido estandarizar a 10 formatos, ¿vale? El más grande es el A4 y luego llega a 12×19. Tenemos 4 tipos de papel, lo típico de 90 gramos en blanco o ahuesado y luego fotográfico para algunos tipos de libros, como el que estábamos hablando del editorial Entamo, ¿no? Con la niña Mintu. La encuadernación, como bien decía Micaela, por supuesto, tapaduras desde un solo ejemplar, varios tipos de laminado, números de página bastante amplio. Y también tenemos el sistema Color Split, que lo que hace es que cuando tú haces un libro que tiene 1, 2, 5 páginas a color, no tengas que pagar por la impresión de todo el libro a color, sino que realmente te lo está imprimiendo de manera distinta y luego lo une y tú solo tienes que pagar por el color aquellas que realmente lo tienen, que al final suma y hace una diferencia bastante considerable. Y voy a dejar a Micaela para que hable un poco de las conclusiones, para ir resumiendo ya y terminar y ya, si nos da tiempo, pasar a la ronda de preguntas. Bueno, llegando ya al final, hemos hablado al final de 1000 cosas, pero en definitiva lo que queremos transmitir es que la impresión bajo demanda reduce los gastos de inversión, evita el exceso de producción al máximo, le ofrece las necesidades específicas tanto a los autores independientes como a las editoriales, que como hemos visto tienen necesidades muy distintas.
por un lado los autores que ganan la libertad y el control de todos sus proyectos y las editoriales pues consiguen disponibilidad de todos sus libros que tienen en el catálogo, la producción que es con un uso eficiente de sus recursos y la diversificación y la innovación sin ningún tipo de riesgo al fin y al cabo. Y bueno, este es el momento para que nos hagáis las preguntas que queráis o opinéis de vuestra experiencia y encantados de haberos dado esta charla y a ver qué sale de aquí. Qué menuda charla, porque se ha alargado un poquito más de lo que Pero la verdad es que ha sido ha pasado de charla a chapita un poco, debo decir. Yo creo que nos lo hemos pasado muy, muy bien. Vamos a ver si alguno de los asistentes se anima con alguna pregunta, porque también como hemos ido resolviendo algunas cosillas, entonces también hemos podido resolver a tiempo y al hilo de lo que comentamos todas las ventajas. La verdad es que la impresión bajo demanda ha democratizado la publicación y, por supuesto, también ha democratizado la disponibilidad de toda la producción, en este caso, pues mundial de libros. Creo que tenemos una pregunta por el chat. Nos preguntan cómo se reduce el consumo de plástico en la impresión de libros rústica en tapa blanda. Esa sería la primera. Pues mira, yo respondo muy brevemente, pero también tenemos un artículo del blog en el que entra muy en detalle, que a lo mejor ahora dentro de un rato lo puedo dejar en el chat. Lo que hemos hecho es, normalmente cuando enviamos los libros a las librerías vienen protegidos con un plástico que los envuelve de manera individual. Y esto lo hemos quitado. Hemos visto que realmente cuando tú los empaquetas bien dentro de la caja y le pones papel a su alrededor de manera que no se mueva, no se daña lo suficiente como para que haya que ponerle un revestimiento de plástico a cada uno. Y luego además hemos cambiado la cinta. No sé si a lo mejor compráis en alguna tienda eco, veréis que cuando os llegan los paquetes a casa no tienen no están pegados con ese fiso de plástico que se usa normalmente, sino que tiene otra que es como marroncito, que se corta como papel y está hecho de hierba que crece en zonas de no cultivo. La verdad es que eso es muy chulo, debo decir. A mí me mola mucho este rollo y me parece muy guay. Bueno, Nidia Díaz tiene una pregunta, ha levantado la mano, entonces vamos a darle la opción de permitir hablar. No sé si Nidia está por aquí con nosotros, porque como lo ha formulado por el chat no me permite en este caso dejar la otra opción. Creo que su audio está apagado, ¿no? Sí. El audio lo tiene silenciado. En principio creo que vamos a mandar la solicitud para reactivar el audio. Pero la verdad es que es muy curioso ya crear esos adhesivos, ¿no? Hay una de cosas que se hace ya de todo en esta vida. Sí, quizá, Nidia, si estás por aquí, si no, pues nos la puedes plantear por el chat. A ver si tenemos alguna más. Yo voy a ir buscando mientras el artículo del blog, Claro, por si tenéis queréis, más... seguramente serán muchos los asistentes que a lo mejor les surjan más preguntas a raíz de esto. Quizá tengáis algún correo de contacto que pueda ser interesante que se comparta por el chat, por si alguien quiere un poquito más de información. Claro. O una de sus Micaela, ¿quieres situaciones. dejar el correo? Pues podéis hacerlo si queréis por el chat, por el correo que vosotros consideréis. Uy, se me ha pasado una coma. Creo que se entiende. Vale. Bueno, pues ya sabéis que si tenemos alguna dudilla más podemos consultar a Micaela, a Laura, a todos los compañeros de BOD en info@bod.com.es. Muchísimas gracias, Micaela, Laura y Cía, por participar en estas conversaciones. Estoy segurísimo de que, bueno, tanto lo que hemos aprendido con el sistema del BOD, ya lo único que nos va a quedar es dejarnos en el recuerdo el arranque de máquinas, porque ya salvo cosas muy puntuales, ¿verdad, Iciar? Ya no van a parar nunca, ¿no? Impresión bajo demanda continua. Ha estado precioso el vídeo, ¿eh? Está chulo, ¿no? Sí.
A ver Está si muy en bien algún momento hecho. ya podemos hacer invitaciones también para que la gente venga a verlo en persona. De momento no es posible, me temo. Claro, pero la verdad es que trabajar con las imprentas y verlo, ¿no? Y en este caso, bien como autor materializando su sueño, bien como editor, viendo todo el fruto del trabajo editorial de todos los compañeros Sí, mediante el proceso, pues es algo no indescriptible. Se pone uno los la pelitos. verdad es que sí. Sí, y es muy bonito sobre todo ver cómo los autores que comenzaron preguntando, oye, ¿cómo funciona esto? Y que al final tengan su libro entre manos. O sea, se emocionan. Es muy bonito ver todo el proceso desde el principio hasta el fin. Mm. Pues muchísimas gracias, Laura, Micaela, por ayudar a cumplir esos sueños y ver esas ilusiones impresas en páginas. Y muchísimas gracias a todos por haber asistido a este Muchas gracias. encuentro sobre la impresión bajo demanda y de la mano de POD y también de los compañeros de Cala Muy Gran. Esperamos que os haya gustado mucho y confiamos que dentro de no mucho pues ya podamos volver incluso a reunirnos para que nos contéis los avances. Claro que sí. Y algunos ejemplos ya concretos que puedan también, en este caso, pues atañer, ¿no? Atañer, perdón, a los compañeros. Ante todo, muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos más adelante. Gracias a todos. Muy bien, gracias a todos. Venga, adiós. Adiós.